Buenas noches. Eh, Vamos a compartir este seminario sobre redes. El nombre que he elegido para el seminario es Infraestructuras de Interconexión, la base del mundo digital, o como decía uno de los profesores este, de las certificaciones, que es el idioma secreto de las máquinas. Vamos a explorar de una manera interactiva desde una parte bastante básica hasta un poco medio avanzado. Y bueno, ya luego para el día de mañana les estaré dejando un ejercicio interactivo por el grupo para evaluar lo que es el conocimiento también. Y la presentación se la podré enviar al final de la clase. Bueno, primeramente tenemos los objetivos para el aprendizaje. Cada uno de nosotros como participantes debemos ser capaces de comprender y aplicar los fundamentos esenciales de las redes informáticas. Ese es el objetivo de aprendizaje. Introducción a las redes. Acá vamos a ver un poco de lo que sería conceptos básicos, diferentes tipos de redes, componentes que lo conforman y cómo se organiza. Iniciamos acá entonces un poco con lo que serían los conceptos clave. Primeramente, ¿qué es una red? Una red es un conjunto de dispositivos interconectados que pueden comunicarse entre sí para compartir información y recursos. Nos podemos imaginar una red como un sistema de carreteras que conecta distintas ciudades, permitiendo el transporte de las personas, mercancías, entre otros. El concepto de la red ya en esta era está tan arraigado que muchas veces utilizamos más redes de las que nos imaginamos, ¿no? Entonces acá yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes a diario, ¿cuántas redes creen que utilizan? ¿Cuántas redes creen que utiliza? Una, dos, tres, cuatro, un número aproximado. Pueden contestar. Dos redes. Yo también digo que dos. 12 o dos. Dos. Ok. ¿Y Miguel qué dijo? Dos redes. ¿Aló? Dos también, ok. Ya vamos a ir para explicar un poco más. Entonces, acá tenemos lo que sería la red LAN, ¿verdad? Que es el acrónimo en inglés para red de área local. Es una red que conecta dispositivos en un área geográfica pequeña, como una casa, una oficina, un edificio. Podríamos pensar en el Wi-Fi de nuestro hogar como un ejemplo de red LAN, ¿vale? También tenemos la red WAN, que es el acrónimo en inglés para red de área amplia, que es una red que conecta dispositivos internos, externos, en un entorno geográfico un poco más extenso, como una ciudad, podría ser un país o incluso a nivel global. Internet es un ejemplo de una red WAN. Y bueno, Internet conecta millones y millones de dispositivos. Por acá tenemos algunas otras. También tenemos la red MAN, que sería una red de área metropolitana, que cubre un área geográfica intermedia entre una LAN y una WAN. ¿Ok? Sería como una ciudad, la red de una universidad o de un trabajo. Ejemplo, intranet de la Universidad de los Andes o cualquier otra así, ¿vale? Eh, Red PAN, que sería una red de área personal que conecta dispositivos en un área muy pequeña, ¿ok? En este caso específico podemos colocar un ejemplo rápido, que es que acá estoy utilizando unos audífonos por Bluetooth. Este es un caso eh, de red PAN, ¿ok? Porque es mi red personal de conexión con un dispositivo, ¿vale? Y este es uno de los que utilizamos más. Y aquí vamos a parar un poco para explicar
lo que sería la red privada virtual o VPN. Esta red utiliza una conexión pública, ¿ok? Como Internet, para crear una conexión privada, ¿vale? Esta conexión privada tiene algunas características, y es que las VPN se utilizan muy a menudo para acceder a información propia de una organización, una empresa, o para proteger datos de privacidad en línea. Las redes privadas nos incluyen en sí mismos, asignándonos una identidad, ¿ok? Pero esta no es expuesta hacia las redes del mundo. Por lo tanto, para acceder a esta red privada, debes tener comúnmente llaves de acceso, debes tener alguna aplicación específica y cumplir con algunos protocolos, ¿verdad?, de seguridad. Las redes privadas virtuales cada vez están agarrando más cuotas de mercado y las personas cada vez la están utilizando más porque estas son eh, una manera muy sensata y muy utilizada para mantener un poco de anonimato en la red. Entonces, si se fijan con detenimiento, pues podemos ver que a pesar de que no lo damos específicamente, comúnmente en un día común utilizamos redes LAN, redes WAN, redes MAN, redes PAN e incluso VPN. Estaríamos utilizando lo que serían 5 tipos de redes a diario. Esto es el día a día de quizás cualquier persona que interactúe con la tecnología. También si hablamos de redes, es necesario hablar de Internet. Que bueno, Internet es la red de redes. Es un sistema global de redes interconectadas que utiliza lo que es el protocolo TCP/IP para comunicar información en, en la infraestructura que permite la comunicación global de los sitios. ¿Ok? Debemos ver Internet como una gran red que lo está uniendo todo, que lo está uniendo todo. Y acá tenemos lo que serían algunas topologías de red, ¿vale? Estas topologías son de las más usadas. Entonces, acá vamos a dar algunos ejemplos prácticos. Tenemos lo que sería el bus. Comúnmente, la topología de bus, estamos a través de una conexión física, es decir, por cable, nos conectamos hacia una línea principal y todos recibimos de la misma línea una conexión. ¿Ok? Así se le llamaría bus. Comúnmente esta se puede hacer por un cable que lleva el mismo nombre, cable bus, o también por cable de Ethernet. ¿Ok? Otra que es muy común es la de estrella. La de estrella la podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos un switch físico que está distribuyendo las conexiones de red, ¿vale? Si nos conectamos a través de un switch, estaríamos cumpliendo con esto. Tenemos la de anillo. Estas redes conectan nuestras IP o nuestras direcciones propias con otras. Esas son las redes de anillo. Estas son redes utilizadas sobre todo para circuitos cerrados o similares, o incluso en redes que no tengan conexión directa con Internet, así como la de doble anillo. También tenemos la red de malla y totalmente conexa. ¿Ok? Estas dos últimas están siendo muy comunes a partir del protocolo Wi-Fi 5, ya que una tecnología que surge con el nombre de Mesh está utilizando esta para hacer interconexión. Entonces, al momento que yo tengo un nodo repartiendo conexión para mi red, podría tener algunos repitiendo la misma señal,
sin cambiar la dirección MAC, ni la IP, ni el nombre, ni el estado. Es decir, tengo réplicas. Tengo réplicas en el mismo, de la misma fuente, sin perder la latencia, tiempo, estabilidad. Y por eso es una de las más utilizadas actualmente. Y la totalmente conecta sería un ejemplo de malla, pero con más nodos. En el caso de la totalmente conecta, todos los dispositivos están conectados entre sí. ¿Vale? Es por eso que se necesitan más nodos para procesar toda esta información. En el caso de la red de árbol, este sería el caso que la mayoría tenemos en nuestros hogares. Tenemos un dispositivo que está brindando información y algunos otros que están distribuyendo. En este caso, esto podría ser un módem y acá podría ser un router. Entonces, el router está distribuyendo de manera simultánea para cada uno. Pero esto no impide que desde el módem salga otra conexión de red. Y las redes mixtas, que son muy utilizadas en empresas, pues van desde todas estas. Fíjate que acá tenemos la representación de lo que sería un bus, que lo vimos ya, que son cables que se conectan a una misma línea, ¿verdad? Y en uno de los buses hay un enrutador, ¿verdad? Que hace ver una red de árbol, y asimismo, en otro sitio tenemos una red de anillos, que esta sería una intranet. Es decir, de todos estos 6 nodos, solo este estaría saliendo a la red bus. Estos son algunos ejemplos de topología más usados. Sin embargo, ustedes pueden seguramente buscando en internet conseguir algunos otros. Y pues me gustaría que me compartan el día de mañana ya algunas topologías que le llamen la atención. Ok. Y tenemos lo que sería el modelo óseo. El modelo óseo es algo que vemos desde, quizás desde bastantes años, ¿verdad? Y que aún en este punto, pues es bastante importante, ¿vale? Es bastante importante. El modelo OSI va de la mano con los componentes de una red, ¿ok? Entonces vamos a ir explicando los dos en simultáneo. Empezamos desde el lado superior izquierdo con la capa física. La capa física se encarga de la transmisión de los bits a través del medio físico, como cables, señales inalámbricas, ¿ok? Y define características físicas de la red, como tipo de cables, conectores, velocidades de transmisión, entre otros. Ejemplo, capa física es si tienes eh, actualmente conexión por fibra óptica o de repente por coaxial, FTT, X cosas. O también como estés conectado en este momento. Quizás estás conectado por medio de Wi-Fi o directamente con un cable Ethernet. Entonces, esto es una definición de la capa física. También tenemos la capa de enlace de datos. Se encarga de la transmisión de las tramas entre nodos adyacentes de la misma red. Controla el acceso en el medio físico y detecta y corrige errores. Esta gestiona el direccionamiento MAC. Ahorita vamos a ver cuando expliquemos un poco lo que son los equipos físicos que se utilizan, en qué sitio se ve esta capa de enlace de datos. Capa de red. La capa de red se encarga de lo que es el enrutamiento de los paquetes. Cuando nosotros necesitamos que un paquete llegue de un sitio a otro, ¿verdad? Hay protocolos que definen cómo viaja ese paquete a manera de encriptación, velocidad, si viaja por partes, si viaja completo, entre otras muchas características. Y todo esto se le llama lo que es
la capa de red. ¿Ok? La capa de transporte o transmisión, pues simplemente se encarga de la transmisión confiable de los datos entre aplicaciones. Y comúnmente divide los datos en segmentos y controla el flujo de los datos, garantizando que se entreguen sin error. ¿Okay? Tenemos lo que es la capa de sesión, que en este caso se encarga de establecer, gestionar y terminar lo que son las sesiones de comunicación entre aplicaciones, control de diálogo, intercambio, sincronización. La capa de presentación, que se encarga de traducir el cifrado y la compresión de los datos para que sea ya legible desde el lado del cliente. Y por otra parte, la capa de aplicación, que es la capa más cercana al usuario, que proporciona los servicios de red de las aplicaciones, como el acceso a archivos, el navegador web, una aplicación física como la que estamos usando para la llamada, entre otros. Entonces acá, ok, teniendo esta información, yo les quiero preguntar si pueden compartir desde su perspectiva donde creen que, bueno, acá está descrito ya, pero podríamos ver o colocar un ejemplo de cuál sería cada una de estas capas, ¿vale? Y en qué dispositivo se ve esto, ¿ok? Ejemplo, vamos a hablar de la capa física. Ya dijimos que la capa física son las conexiones, ¿ok? Entonces aquí tenemos el ejemplo de fibra óptica y el ejemplo de Ethernet, ¿ok? Bueno, acá también falta otro ejemplo, que sería el ejemplo del Wi-Fi. Esto podría entrar como capa física también. ¿Alguno podría dar otro ejemplo de las capas, algo que usemos a diario? No todos a la Ahí, vez. ahí iría Ajá. el modem y el router también. ¿Cómo? También iría el modem y el router. O Sí, los claro. adaptadores. En qué capa crees que iría? En esa, en la física. En la física, no. Acá lo que tendría que ver con, con modem y router no iría precisamente en la capa física, ¿verdad? Sino como lo determinamos acá, podría ir entre la capa de enlace de datos y capa de red. ¿Ok? Aunque son dispositivos físicos, estos se encargan, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los routers, de lo que sería tu red interna. Entonces va en esta capa en específico. ¿Alguno más que se atreva? Vale, continuamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el direccionamiento IP. En este caso, el direccionamiento IP es sencillo. El direccionamiento IP es esencial para la comunicación de la red. Los protocolos más usados son el IPv4 y el IPv6. Comúnmente, aunque el IPv6 ya tiene un poco más de 20 años desde su lanzamiento, hasta la actualidad aún no es totalmente aceptado, ¿verdad? O utilizado, porque el utilizar el IPv6 tendría un alto costo, repercutiría en altos costos, de manera de cambiar todo el Internet como lo conocemos. Pero estamos dando cambios ya en la actualidad, ya que lo que serían los proveedores de nube principales están incluyendo IPv6 como necesario para utilizar sus servicios. Estas dos versiones de IP y
cada una tiene sus características principales como sus ventajas. Aunque el IPv6 ofrece más espacio de direcciones y mejora la seguridad, la eficiencia. ¿Ok? Entonces, el IPv6, sin lugar a dudas, debe ser siempre nuestra elección para algo más confiable. Pero vamos a explicar un poco por qué continuamos usando el IPv4. El IPv4 tiene lo que sería su estructura, se basa en un número de 32 bits, ¿ok? Que se representa lo que sería con 4 octetos separados por puntos. Y cada octeto puede tener un valor entre 0 y 255. El ejemplo más común de un IPv4 sería 192.168.0.1 o 192.168.1.1. No son los ejemplos más comunes de IPv4. También tenemos las clases de direcciones. Las direcciones IP se dividen en clases. Clase A, B, C, D y E, que determinan el rango de direcciones disponibles y el tamaño de la red. ¿Okay? También tenemos lo que sería la máscara del subnet, que se utiliza para dividir una red en sus redes más pequeñas. ¿Okay? Tenemos una red grande, la dividimos en más pequeñas, y esto lo que nos garantiza es que tengamos una gestión eficiente de las direcciones IP y de esta manera mejoramos el rendimiento de la red. En el caso del IPv4, existen unos mecanismos principales para las asignaciones de IP. Tenemos lo que sería la asignación manual, que es cuando un administrador decide voy a asignar esta IP para este usuario y lo hace sin ningún problema. Tenemos lo que sería la asignación automática, que es cuando un servidor con el protocolo de HTTP asigna automáticamente una IP, pero esta es de forma permanente. Y la que sería mucho más común es la asignación dinámica, que es cuando un servidor de HTTP asigna un IP a un dispositivo por un periodo de tiempo limitado. ¿Ok? Pero esta no se casa con la dirección MAP. También tenemos lo que sería en el IPv6 la estructura. La estructura del IPv6 es un número de 128 bits que se representa con 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por 2 puntos. ¿Ok? En el caso del IPv4 se separa con el punto y en el caso del IPv6 se separa con 2 puntos. Los tipos de direcciones IPv6, ¿verdad? Tenemos lo que sería la unicast, que sería una dirección que identifica un único nodo de la red. ¿Okay? En el caso de unicast, esta dirección es única. Es única para un dispositivo. Tenemos la multicast, que es una dirección que identifica un grupo de nodos en la red. Esta dirección identifica muchos dispositivos. Y también tenemos Anycast, que es una dirección que identifica un grupo de nodos, pero el tráfico se envía al nodo más cercano. Es decir, en este caso se envía a cada nodo, en los dos primeros casos, y en el tercer caso, simplemente se envía al nodo que tengamos más cercano. Entonces, el subnetting, ¿verdad? Propiamente es una técnica que se utiliza para la longitud del prefijo. La longitud del prefijo indica cuántos bits tiene la dirección IP y se utiliza para identificar una red. En otras palabras, el subnetting, bien sea que se trabaje por algoritmo o físicamente, es como determinamos qué IP asignar a qué dispositivo. Y acá tenemos una pequeña tabla comparativa, ¿ok? Vamos a repasar lo que ya vimos. La longitud de la dirección IPv4 es de 32 bits. Y la longitud
de la IPv6 es de 128 bits. Teniendo esto en cuenta, por obvias razones nos podemos ver, ¿verdad? Que lo que sería la IPv4 propiamente es limitada. Es decir, hay un número limitado de IP. Si hoy en día no avanza lo que sería la aceptación del IPv6 en el mundo, simplemente llegará el momento en el que no nos queden IPs públicas para asignar. ¿Ok? También tenemos la representación de la dirección, que es decimal punteada en el caso del IPv6, del IPv4, perdón, y hexadecimal en el caso del IPv6. Tenemos espacios de las direcciones, que son limitados, de 0 a 255, ¿verdad? O masivo en el caso del IPv6. Seguridad. La seguridad en el IPv4 depende mucho de la aplicación. En el caso del IPv6, ya tenemos IPsec integrado, que es un protocolo de seguridad. ¿Okay? El encabezado en el IPv4 es variable. En el caso del IPv6 es fijo. La fragmentación, que es realizada en el caso del IPv4 por el remitente y los enrutadores. En otras palabras, tanto el que envía como quien recibe fragmenta y desfragmenta la información. Y en el caso del IPv6, es solamente realizada por el remitente. La identificación de flujos de paquetes no está disponible en IPv4, pero en IPv6 sí. Campo de suma de comprobación lo tenemos en IPv4, pero en IPv6 no. Y el esquema de transmisión de mensajes, que sería de por difusión, y en el IPv6 es por multidifusión y unidifusión. En otras palabras, lo puedo enviar a una sola IPv6 o a muchas IPv6. ¿Ok? Y en el caso de la encriptación y autenticación, que es una parte importante de la seguridad, el IPv4 no nos asigna ninguna, pero el IPv6 no. Entonces, actualmente, como usamos el IPv4, disculpe, como usamos el IPv4, necesitamos de otros protocolos, otras herramientas de seguridad para hacer que nuestros datos no sean vulnerados por personas que no queremos. Y en el caso del IPv6, esto resuelve mucho de los problemas. Sin embargo, como ya el Internet tiene más de 4 millones de páginas web funcionando de distintos tipos de aplicaciones, cambiar todo esto sería catastrófico de un solo golpe. Y por eso el cambio ha sido de una manera secuencial, granular y que va a ir creciendo hasta que se logre el objetivo. Cuando nos referimos a el IPv4 y a cómo funcionan las redes hoy en día, es inevitable que nos hablemos un poco sobre el TCP/IP y los protocolos IP. Los protocolos son, o el TCP/IP, ¿verdad? Y los protocolos IP son el conjunto de reglas que gobiernan la comunicación del Internet. Estos son los reglamentos que las máquinas entienden, ¿verdad? Para comunicarse unos con otros. Entonces aprenderemos un poco sobre los principales. Hay muchos otros, pero acá vamos a trabajar sobre los más comunes y los que muy seguramente ya utilizan ustedes. Por acá tenemos lo que sería el TPC. El protocolo TPC o protocolo de control de transmisión tiene tres características. ¿Okay? Primero, establece una conexión confiable entre dos dispositivos
antes de transmitir datos. Es como una llamada telefónica. Hace una pregunta, ¿verdad? Mira, te puede enviar datos y si el dispositivo responde de manera afirmativa, este procede a enviarlo. ¿Okay? Después tenemos otra característica que es confiable. El TPC garantiza la entrega ordenada y sin errores de los datos, sin que se pierdan paquetes. ¿Okay? Y esto es porque los TPC, como ya preguntaron si pueden recibir datos, entrega todos los paquetes. Y los TPC retransmiten los paquetes en caso de que haya fallos hasta que se reciban todos correctamente. Es como si enviáramos el paquete de datos con seguimientos propiamente. Y es utilizado para aplicaciones que requieren una transmisión confiable de datos, como en este caso estamos utilizando TPC para la navegación web. También tenemos lo que es el protocolo de UDP o protocolo de datagramas de usuario. Este protocolo no establece una conexión, es un protocolo sin conexión. Es decir, UDP no pregunta primero si puedes recibir los datos. UDP simplemente envía los datos. Es como enviar una carta donde no se necesita autorización del destinatario para recibirlo. ¿Okay? Es no confiable. ¿Por qué? Porque UDP no garantiza que todos los datos ni su orden se entreguen. Y si se pierden paquetes, no se retransmiten. Es como si enviaras un mensaje en una botella hacia el mar. Deja el mensaje, pero no te garantiza nada que llegará a su destino. Y es utilizado para aplicaciones que requieren una transmisión rápida de datos. Esto se utiliza, en este caso específico, lo estamos utilizando con la reunión, ya que para el streaming de video, la voz, el RPC, juegos en línea y todo esto, utiliza lo que es el UDP. También tenemos lo que es propiamente el modelo TPC-IP, que es un modelo de red que describe las capas involucradas en la comunicación de datos en Internet. Y a diferencia del modelo OSI, que tiene 7 capas, el modelo TPC-IP tiene 4 capas. Estas capas serían la capa de acceso a la red, que se encarga de la transmisión de los datos del medio físico, ¿verdad? Y esto incluye los protocolos de conexión como Ethernet y Wi-Fi. La capa de Internet, que se encarga del enrutamiento de los paquetes a través de las diferentes redes. La capa de transporte, que se encarga de la transmisión confiable de los datos, ¿verdad? Y bueno, comúnmente utiliza más TPC, pero también podría utilizar UDP. Y la capa de la aplicación, que es la capa más cercana al usuario y proporciona servicios de red a las aplicaciones. Perfecto. Yo pensé que se había ido la luz. Ay, se fue la luz. No, salió la sala. Se Ok, me fue el internet. vale. El modelo de TPC-IP tiene 4 capas. ¿Ok? A diferencia de lo que sería el modelo OSI, que tiene 7 capas. Este modelo tiene la capa de acceso a la red, que se encarga de la transmisión de los datos desde el medio físico, desde Ethernet o Wi-Fi. Tiene la capa de Internet, que se encarga del enrutamiento de los paquetes a través de distintas redes. Tiene la capa del transporte, que se encarga de la transmisión de los datos entre las aplicaciones. Y utiliza 2 protocolos principales, como lo son el TPC y el UDP. Y la capa de la aplicación, que es la más cercana al usuario, y proporciona algunos servicios de red a las aplicaciones como HTTP, FTP, SMTP, DNS, entre otros. ¿Okay? Entonces, visto desde esta perspectiva, utilizamos tanto el modelo OSI como el modelo TPC-IP para nuestra comunicación actual con Internet. Esto es una realidad.
Las topologías de red empresariales de nuestros proveedores de Internet, los ICP, sus proveedores de Internet, pues utilizan lo que sería el modelo OSI propiamente para establecer todo esto. ¿Okay? Sin embargo, hoy en día es más común que en nuestras aplicaciones utilicemos también el modelo TCP/IP. Al final, estas son representaciones de las capas involucradas en la comunicación de datos desde el Internet, y ambas son válidas y ambas son utilizadas. Entonces, el utilizar una no excluye la otra, sino sería simplemente la representación de lo que tenemos en manera de conexión. Vamos a conversar un poco sobre los protocolos de aplicación. Esta parte es bastante interesante. Tenemos lo que sería la transferencia de hipertexto. El HTTP es eso, una transferencia de texto que se utiliza para la comunicación entre navegadores web y servidores web. Un servidor web envía un archivo de texto gigantesco o un grupo de archivos, ¿ok? Y el navegador lo traduce a imágenes, enlaces, estilos, texto y cualquier otro, ¿vale? Y este es el protocolo de transferencia más utilizado. No es recomendable utilizar lo que sería el HTTP sin el modo seguro, y ahorita vamos a explicar un poco más sobre el HTTP actual. Tenemos el DNS, que es el sistema de nombres de dominio, y se utiliza para traducir un nombre de dominio a una dirección IP. Si nosotros tenemos una página ejemplo.com como un dominio, activamos nuestra herramienta de DNS, nuestro sistema, para que mi nombre de dominio apunte hacia mi servidor. Pero mi servidor tiene una dirección, como lo establecíamos por acá en un icono. Tiene una dirección. Un IP es una dirección. Entonces, para que las páginas web sepan cuál es la dirección de mi aplicación, de mi servidor, entre otros, se utiliza el protocolo de sistema de nombre de dominio. Y también tenemos uno muy utilizado últimamente, que sería WebSocket, que es un protocolo de comunicación que proporciona, utilizando el TPC, ¿verdad? Una comunicación bidireccional. Y esto es bastante nuevo. Full duplex, a través de una única conexión. Y ya fue estandarizado en el año 2011 en el Instituto de Tecnología para la Comunicación, con el RFC 6455, lo que lo hace más aceptado por la comunidad. Y los WebSockets comúnmente se utilizan para la comunicación en tiempo real con un cliente servidor. Hay un dato interesante aquí con los WebSockets. Antes de los WebSockets, ya para PHP existe algo muy similar, ¿okay? Muy, muy similar, que se llama SEE, que básicamente era una conexión abierta, ¿okay? Pero en un solo sentido, de manera que pudiésemos recibir en el lado del cliente con una conexión en ese sentido solamente los datos del servidor en tiempo real. Y la diferencia principal del WebSocket es que tanto puedo recibir datos en el cliente como enviarlos al servidor. ¿Ok? El WebSocket tiene algunas implicaciones de seguridad, también tiene algunas implicaciones en el sentido de que como estás dejando una conexión abierta, pues también estás
diciendo al dispositivo que ejecuta el WebSocket que procese esta conexión. Por lo que un WebSocket no es recomendado para nada para una aplicación de móviles, por ejemplo, porque siempre va a quedar en segundo plano trabajando, descargaría tu batería. Sin embargo, ya hay librerías que han perfeccionado un poco. Tenemos una muy común que se llama Socket.io. Y bueno, este es uno de los protocolos que es un punto de referencia actual y que no podíamos dejar de mencionar. En el caso del HTTP, tenemos varias versiones. La primera salió en el 91 y ya para la actualidad tenemos muchas mejoras. Tenemos el HTTP 1.1, el HTTP 2 y el HTTP 3. Tenemos algunos otros, pero no vamos a conversar sobre ellos. Enfoquémonos un poco en el HTTP 2. El HTTP 2 lo utilizamos la mayoría de los navegadores. ¿Okay? Se basa en un protocolo binario, da priorización, multiplexación, compresión de encabezados con una tecnología que se llama HPAP y el SSL es opcional. ¿Okay? Esto es lo que utilizamos en la mayoría de los navegadores actualmente. Hace 10 años utilizamos el HTTP1 y la diferencia entre el HTTP2 y el HTTP 1.1 es que el protocolo que utilizaba el HTTP1 era basado en texto y ya en este caso el HTTP2 estamos hablando de binario, ¿ok? Binario. Por lo tanto es más rápido y efectivo para traducir la información. Y el HTTP3, que lo están introduciendo ahora mismo en el mercado, utiliza una tecnología basada en UDP que se llama Quick. ¿Okay? Y Quick básicamente lo que hace es agarrar toda la información e insertarla. En el caso del HTTP3, el SSL es obligatorio. El HTTP3 no te permite abrir conexiones no seguras. No seguras. Y bueno, se espera que la aceptación del HTTP3 sea de manera progresiva como con el IPv6. Estas dos herramientas de la mano nos darían conexiones más seguras a nivel de Internet para todos. En un pequeño resumen hasta acá, la importancia del TCP/IP es que, bueno, este conjunto de protocolos hace posible el Internet y permite que distintos dispositivos y aplicaciones se comuniquen entre sí, independientemente de su hardware o su software o lo que sea. Entonces, podríamos decir que el TCP/IP es un lenguaje común que une a la red global. Vamos a pasar al siguiente, ya casi para culminar, y vamos a conversar un poco sobre el enrutamiento. En el caso del enrutamiento, vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Acá tenemos una imagen de un mapa mundi con bastantes direcciones IP. Pero ¿cómo yo le digo a un paquete hacia dónde tiene que ir, en cuánto tiempo, qué tiene que esperar, todo esto? Todo esto es manejado propiamente por el enrutamiento. Entonces, el enrutamiento es el proceso de dirigir el tráfico de datos a través de una red. ¿Okay? Es básicamente lo que sería enrutamiento, dirigir el tráfico a través de una red. Recordemos que las redes son interconectadas o son conectadas entre sí. Por lo tanto, el enrutamiento viene desde Internet hasta nuestros dispositivos, pasando por distintas etapas. En el caso de los routers, son dispositivos que conectan diferentes redes y dirigen el tráfico de datos entre ellos. Analizan las direcciones IP de los paquetes de datos y los reenvían a la red de destino.
Y bueno, podrían ser como los agentes de viajes del Internet, que le dicen hacia dónde ir y guían a los datos al destino final. También tenemos lo que serían las tablas de enrutamiento, que son bases de datos que almacenan información sobre las distintas rutas. Y las métricas de enrutamiento, que son valores numéricos que se utilizan para determinar cuál es la mejor ruta hacia un destino. Tenemos el enrutamiento estático, que casi no se utiliza, pero es un método de enrutamiento en que la ruta se configura manualmente. ¿Okay? Es simple, es eficiente para redes pequeñas, pero en el caso de redes muy grandes se vuelve muy complejo para utilizar. Y en el tipo de enrutamientos estáticos tenemos estándar, predeterminado y una red de resumen, que básicamente la diferencia sería en predeterminado que no coincida con ninguna de las otras rutas y en el caso del resumen que se define un rango para las redes. En el caso del enrutamiento dinámico, permite a los routers aprender automáticamente las rutas a otras redes. Entonces, los routers intercambian información de enrutamiento utilizando algunos protocolos. ¿Ok? Este es el más común, es el que la mayoría de nosotros utilizamos. Y vamos a conversar un poco sobre el protocolo Spanning Tree. El protocolo Spanning Tree, o STP, es un protocolo de capa 2 que se utiliza para enviar bucles a las redes de Ethernet y funciona bloqueando puertos redundantes en los switches para crear una topología de árbol sin bucle. Entonces, lo que vemos hoy en día como el Wi-Fi, como el Wi-Fi, utiliza este protocolo Spanning Tree. Y ya vamos a adentrarnos un poco más en esto. Tenemos el Wi-Fi. ¿Ustedes, alguno de ustedes sabe qué traduce Wi-Fi al español? ¿Alguno sabe? Sin utilizar el traductor ni ChatGPT, de casualidad saben. Realmente, primera vez que me hago esa pregunta, no lo sé. ¿Cómo? No, yo tampoco. O sea, ¿No? no sé eso. Primera vez que Claro, sí, porque me nadie pregunto. nos lo pregunta nunca. Vale, es sencillo y bueno, aquí se llevan por lo menos un aprendizaje. El Wi-Fi traduce red inalámbrica de fidelidad. ¿Ok? El Wi-Fi o la red inalámbrica de fidelidad está siendo utilizado hoy en día por muchísimas personas en el mundo. Porque para ser sinceros, las conexiones físicas se están quedando cada vez en el pasado. Ya para el momento tenemos 8 versiones de Wi-Fi. Y bueno, podemos conseguir accesible para todos a precios cómodos, lo que sería hasta la versión 6, ¿no? Hasta el Wi-Fi 6. El Wi-Fi en sí mismo utiliza varios protocolos de seguridad. Protocolo web WPA, WPA2 y WPA3. Actualmente los más recomendados para utilizar sería el WPA3 y el WPA. El protocolo web sería el primer protocolo de seguridad de Wi-Fi, que bueno, es bastante obsoleto porque tenía bastantes vulnerabilidades. Y el WPA es una mejora del web, pero también tiene vulnerabilidades conocidas por todo el mundo. El WPA2 es un protocolo de seguridad que es el más común actualmente y tiene un nivel de seguridad bastante bueno. Sin embargo, recientemente viene el WPA3 que ofrece una mejora en vulnerabilidades. Entonces, básicamente, si estás configurando una red de Wi-Fi y debes utilizar cualquiera de los protocolos de
seguridad, por favor, si tienes oportunidad, utiliza siempre en WPA3. Es muy común que las redes Wi-Fi sean hackeadas o sean vulneradas, ¿ok? Entonces, estos son los dos tipos de ataques más comunes que se utilizan contra las redes Wi-Fi, que serían man in the middle, que básicamente es interceptar los datos de una comunicación entre dos dispositivos para extraer las direcciones del enrutado y enmascarar mi conexión como si fuera un dispositivo con aceptación. ¿Ok? Y también está el ataque de craqueo de contraseña, que simplemente es un ataque de fuerza bruta en el que se inyectan muchas contraseñas con unos intervalos de tiempo específicos, intentando adivinar cuál es la contraseña correcta. ¿Okay? También tenemos lo que serían los modos de red inalámbrica. Tenemos el modo puente o modo bridge, seguro que lo han visto, que conecta dos segmentos de una red de forma inalámbrica. Y el modo repetidor, que amplía el alcance de una red existente. En el caso del mesh, del modo mesh, utiliza tanto el modo puente como el repetidor para hacer lo que sería una conexión convexa, como explicamos anteriormente. También acá es necesario recalcar un poco, cuando hablamos de Wi-Fi, perdón, sobre las VLAN, ¿verdad? Que serían simplemente redes, ¿ok? Que nos permiten mejorar la seguridad inalámbrica al aislar dispositivos. Pero no es una opción integral de seguridad. Sin embargo, si queremos aislar propiamente algunos dispositivos de nuestra red para ser más seguros, podríamos practicar una implementación de VLAN. ¿Qué sería una virtual LAN? ¿Ok? Una red local virtual. Y por acá vamos ya para culminar el último punto con las tecnologías emergentes. A medida que vamos avanzando en esto, ya he mencionado varios protocolos que no se han implementado porque sería muy costoso implementar para su aceptación, como lo dijimos en el caso de lo que sería el HTTP3 y el IPv6. La solución ha sido las tecnologías emergentes. En este caso específico, vamos a conversar sobre las redes definidas por software. ¿Okay? Estas redes son definidas por software o SDN por sus siglas en inglés. Estas redes es un enfoque de redes que separa el plano del control del plano de los datos. Y esto permite una gestión centralizada de una red con una mayor flexibilidad para la configuración. Los beneficios son que tiene un control central, ¿verdad? Que controla todo en un sitio, son flexibles porque permite configurar una red de una manera dinámica y programática, ¿verdad? Y la programabilidad, porque permite automatizar las tareas de red para las nuevas aplicaciones, y esto es bastante bueno. Hay bastantes tipos de controladores. En el caso de las redes definidas por software, y tenemos lo que sería el protocolo del nuevo protocolo, el controlador de OpenFlow, ¿ok? Que básicamente se utiliza para comunicarse con dispositivos de red. El controlador basado en API, que utiliza interfaces de programación API para comunicarse con dispositivos de la red, y el overlay,
que crea una red superpuesta en la infraestructura física. Es decir, es decir, crea una red virtual. Tengo mi red física, en este caso la que estoy utilizando para conectarme con internet, y overlay crea una red virtual encima. Entonces puedo utilizar más de una red al mismo tiempo. Esto de las redes conectadas por software, ¿verdad? Lo estamos utilizando ya en lo que sería la red en la nube, la red en contenedores y la interconexión de DRM. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de las redes en la nube. Como ya todos conocen, la infraestructura en la nube, pues nos ofrece escalabilidad, flexibilidad, rentabilidad, bla, bla, bla. Y los principales proveedores de redes en la nube, pues son AWS, Azure, GPC, son esos tres. Estas redes nos proporcionan una interconectividad, ¿ok? En el caso de AWS y GPC, lo que sería por una red ya más VPC, que son propias para ellos, y en el caso de Azure, una VNet. Básicamente, esto significa que cualquier aplicación que yo tenga alojada en estas nubes, la puedo comunicar con otra sin salir hasta internet. Esto ayuda muchísimo a la velocidad de las aplicaciones y de la implementación. Redes en contenedores. ¿Ok? Las redes en contenedores son las que utilizan pues Docker o Kubernetes. Ahora hay algunos otros, pues estos son los más famosos, ¿verdad? Y pues básicamente es para la gestión de los contenedores. El beneficio de las redes en contenedores es que son portables, son consistentes y escalables. Es decir, yo puedo crear una red de contenedores en mi dispositivo local y hacerlo portable hacia la nube, hacia otro servidor, hacia otra computadora sin modificar absolutamente nada. Y esto es una característica bastante interesante, que no lo podíamos hacer antes. Es primera vez que podemos tomar una red de un sitio y colocarla en otro sin modificar absolutamente nada. También tenemos lo que sería perdón, la seguridad y el rendimiento de estas redes, que son consideradas muy seguras, porque si no perteneces al contenedor y tienes las claves de cifrado que ellos mismos ya tienen implementado, no puedes comunicarte con ellos. También tenemos lo que sería acá la interconexión de redes en la nube. Y bueno, estos son servicios que nos permiten pairing para interconectar redes virtuales. La interconexión de redes en la nube a través de protocolos de VPN, hoy en día hay uno muy común que se llama Wordsley, ¿okay? Que básicamente crea un túnel de un sitio a otro para comunicar estas aplicaciones. Nos asegura que la información no sale para internet, sino que se maneja también desde redes privadas. Y bueno, lo más actual de la telefonía, que sería el 5G, que es una tecnología inalámbrica que ofrece velocidades de datos muy rápidos, a menor latencia y mayor capacidad, y que está teniendo un gran impacto ya, porque la 5G permitirá nuevos casos de uso para dispositivos de Internet de las cosas, realidad aumentada, automatización industrial, vehículos autónomos, entre otras cosas. Entonces,
digamos que en el caso de las redes de 5G son el futuro de la telefonía, y no solo de la telefonía, sino de cualquier dispositivo que queramos mantener conectado, y que queramos mantener en movimiento, ¿vale? Estas son las tecnologías emergentes ya propias de redes, y que, bueno, son el futuro ahora mismo, el futuro en el presente. Y bueno, nada, gracias por su atención. Acá, no sé si tienen alguna pregunta en específico. Y bueno, nada, luego de las preguntas les hago otro comentario. Ah, sí, yo tengo alguna pregunta. Bueno, dos. ¿Sabes que al principio mencionabas que, bueno, no sé si se me escucha bien ahí? Aló, aló. Si le puedes subir más volumen, perfecto. Dale, ya déjame subirle más volumen. ¿Y ahora? Ahora sí se me escucha mejor. Perfecto. Ajá, al principio comentabas sobre que las IPv4 más comunes son las de 192.168, 0 y 1, y la que terminan en 1 y 1. Ahora, eso por ejemplo para una configuración en local. Ahora si, por ejemplo, eso afectaría si yo decido colocar, cambiarlo a que sea, por ejemplo, 10, 10, 10, 10, 10, o esos números son específicos porque hay como un estándar de que hay que seguir esas reglas, sino que yo puedo elegir cualquier número al azar, voy a elegir en el rango de los 32 bits. Esa era la primera pregunta. Oye, perfecto. Esta pregunta es bastante interesante. Fíjate. Las redes IPv4 ya en sí mismo, tienen unas reglas. Lo puedes investigar como clases de redes IPv4, que serían, como lo mencioné, A, B, C, D y E. ¿Ok? Ujú. En ese caso específico, como bien ya lo comentaste, podrías elegir cualquier número entre 0 y 255 para tener tu red interna, respetando, por supuesto, algunas cosas, ¿ok? Pero vamos a explicar eh, en esta parte, para que lo tengas más claro, para qué se usa cada una de las clases. Ujú. En el caso de la clase A, se utiliza para redes grandes, ¿ok? El primer octeto de esta IP, o sea, el que sería el primer octeto, se cuenta de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, el primer octeto sería entre 0 y 127. La máscara de subnet debería ser 255.000, y tiene 8 bits para una red, y 24 bits para los otros, ¿ok? Entonces, esto es para redes grandes. Para redes medianas se utiliza una clase B, que es el primer octeto va de 128 a 191. ¿Ok? Ok. La más grande de subnet sería 255.255.000, y en este caso duplicaríamos. ¿Ok? Sería 16 bits para la red y 16 bits para los hosts. ¿Ok? En el Ujú. caso de las clases C, son para redes pequeñas. Este sería el adecuado para tu red de hogar. ¿Ok? El primer octeto de esta clase sería entre 192 y 223, y la máscara predeterminada sería 255.255.255.0. Y en este caso tenemos 24 bits para la red, o sea, para los dispositivos, y 8 bits para los hosts. También tenemos lo que sería la clase D para multicast, que es un rango
de 224.0.0.0.0 a 239.255, ¿verdad? Y la clase E, que es para investigación, que tiene un rango de IP de 240 a 255. Ok. Ese sería el resumen. En pocas palabras, según los octetos que elijas para tu red, ¿ok? Y la máscara que utilices, la distribución de los bits para la red van a ser distintos, lo que va a afectar tu velocidad de conexión. Entonces, en este caso, como me imagino que hablas de una red pequeña, ¿verdad? Sí, correcto. Te recomiendo que utilices una red de clase C. Ok, ok. Aquí hay otro dato que es importante, que para las clases se define solo el primer octeto, porque los otros 3 octetos no tienen mucha relevancia en lo que tiene que ver con las clases. Entonces aquí podríamos hacer una pregunta. En el caso de AWS, como dicen en España, ¿verdad? Ajá. Que las IP inician en 172, esta sería clase A, clase B o clase C. Sería clase A. No, sería clase B, porque la clase B va de 128 a 191. Claro, esto comúnmente, Ok. no no te voy a mentir tampoco, hay tablas. Hay tablas que se utilizan ya para definir esto sin mayor inconveniente, ¿vale? Claro, no es algo que uno se sepa así de memoria. Sí, 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 correcto. Pero bueno, sí hay que tener en consideración esto. Y bueno, lo que uno aprende de manera general en redes, ¿verdad? Es que una clase A no la debes utilizar porque son extremadamente grandes, ¿verdad? Eh, una clase B la debes utilizar solo en un entorno productivo y una clase C es la que debes utilizar más comúnmente para tu entorno, bien sea laboral o en tu local, en tu hogar, en lo que tú quieras. Vale, Sería el genial, resumen. genial, genial. Ah, bueno, bastante claro. Y la otra ¿Cómo? pregunta, va bastante claro, ya quedé claro ahí con eso. Y la otra pregunta que tenía es, sabes que ahí mencionabas que bueno, las redes en las nubes, todos estos proveedores como AWS o el GCP o Azure, ofrecen redes virtuales dentro de sus mismas redes. Entonces, bueno, iba a hacer una pregunta como tal vez un poco obvia, pero entonces la pregunta sería, ¿es conveniente o recomendable pues mantener como todos tus servicios en un mismo proveedor de la nube? O sea, esa sería Sí, claro, claro. lo más Y fíjate recomendable. que la solución para esto también está, que la mencionaba acá, que sería lo que es la interconexión Ajá, de redes en la nube. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque no tengas todos tus servicios en la misma nube, ya hay servicios de interconexión que te conectan una red de AWS con una de Azure, ¿verdad? Con algunos ujú, permisos específicos, pasando algunas claves de encriptación y X credenciales, tú puedes interconectar estas dos redes con un túnel, ¿vale? ok, ok, Sin embargo, vas a obtener menos latencia, ¿verdad? Siempre que utilices una sola red. Hay una regla muy básica en el mundo de las redes que escribe que entre menos saltos haga una petición, más rápido va a hacer. Entonces, ok. entre menos saltos de red tengamos, va a ser mucho más rápida la respuesta de la conexión. Claro, exacto. Vale, vale. Bueno, eso eran las dos preguntas que tenía. Otro detalle que, bueno, ahorita comentando todo esto, es que sería interesante, bueno, también eso sería interesante investigarlo,
el tema, porque aquí mostraste como todo, bueno, sí, hay, entre el flujo mostraste como hasta, en el caso de nosotros, como hasta el proveedor de servicio, ¿no? Pero a mí me causa mucha curiosidad sobre todo cómo sería, que eso no se habla mucho, ¿no? De cómo es, por ejemplo, ajá, a ver, claro, sabemos que la red, el internet es una red mundial, que son distintos ordenadores que se conectan entre sí. Pero está el tema, por ejemplo, cómo pasa el internet de mi país a otro país, o cómo se relacionan los distintos países, y entonces cómo se centraliza esas conexiones para luego distribuirlas para los proveedores, y ese tipo de temas. Pero bueno, eso era todo lo que tenía ahí por comentar. Mira, esto también es interesante. Y básicamente los ISP tienen troncales que hoy en día son de fibra óptica, ¿verdad? Que intercambian conexión de manera física, ¿verdad? A nodos de red específicos. Entonces los ISP pueden intercambiar datos entre sí, ¿ok? Y esto mejora la resiliencia de la red. Claro, esto por detrás tiene enrutadores, conmutadores, eh, una cantidad de equipos impresionantes, ¿ok? Pero podríamos decir que para resumir, que los ISP se conectan de manera física a centros de redes internacionales, ¿ok? Donde son distribuidas, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, lo que es hay cosas que están implícitas y que no la tenemos muy claro, ¿no? Y es que hay conceptos como la World Wide Web, que significa red mundial, o la web, ¿ok? Que ve simplemente eh, esta red que estoy describiendo. Sin embargo, esta red no es necesariamente eh, todo el Internet, simplemente es el sistema de la capa más alta a la que tenemos acceso. Yo espero que más adelante podamos, digamos, sumergirnos un poco más en este tema para explorar lo que sería eh, más allá del Internet, lo que hay en el Dark Web o lo que hay incluso en la Deep Web, con algunas demostraciones en laboratorios controlados para que pues podamos también ver estas dudas. Porque básicamente siempre tienes que ver que hay conexiones físicas, porque siempre hay equipos físicos que son de más alta gama, de menos gama, y que se reúnen en un sitio, ¿verdad? De un centro de datos para su distribución. Sería básicamente como funciona en ese nivel que es un poco más amplio. Ujú. Vale, vale. Dale, todo bastante interesante y bastante claro por mi parte. Genial. Si tienen una pregunta, profe Yasmin o Miguel. Yo sí, a lo mejor también es así como dijo Cristian, un poquito tonto, ¿no? Pero a mí me quedó la duda, cada capa de la que nombraste, ya sea en la, en la ISO, ¿sí? Ajá, OSI, ajá, OSI, o en la otra capa de TCP/IP, ¿en cada capa hay una seguridad o la seguridad depende de qué? ¿Del protocolo? Ok. No, sí hay alguna. Las seguridades en cada capa dependen de distintos factores. Lo que es la capa física, ¿verdad? Vamos a explicarlo con el otro que tenemos acá. Lo que es propiamente la capa física y la capa de enlaces no conllevan seguridad.
pero desde la capa de red hasta la capa de la aplicación, hay distintos protocolos que se utilizan para seguridad. Podríamos colocar ejemplos clave. En la capa de la aplicación utilizamos para seguridad lo que tiene que ver ya con el HTTPS, con el que sería el SSL para la encriptación, ¿ok? En lo que sería la capa de la sesión, utilizaríamos propiamente, perdón, en la capa del network, ¿verdad? De la red, utilizaríamos propiamente lo que tiene que ver con Web3, que lo explicaba bien con WPA3, para la parte de los enrutadores, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que tiene que ver un poco acá en la capa del transporte, también está el TLS. Entonces, digamos que las diferentes capas van teniendo distintos métodos de seguridad para que en el momento en el que sean intervenidas por algún tipo de atacante, ellas puedan tener como defenderse, por llamarlo de alguna manera. No sé si queda un poquito más claro. Sí, me quedó mucho más claro. Me gustó bastante la explicación. Gracias. ¿Y Miguel, qué dice Miguel? Ya Miguel Yo, tiene una pregunta, profe, no sé si tiene otra pregunta. No, eso bueno. es. Ujú. Okay. ok. ¿Me escuchas? Sí, Miguel. Ok. Sí. Mi duda queda sobre donde estabas explicando en la conexión de redes. Me quedó la duda con la conexión de doble anillo. Entonces, ¿qué tanto se utilizaría la de doble anillo? Porque mayormente tienen es una conexión como que de uno a uno. Ahí es donde queda mi duda. Claro, fíjate esto, Miguel. Vamos a visualizar en este aspecto, ¿verdad? Que en la capa, en la parte de la topología de doble anillo, siempre vamos a utilizar dos redes. Una red para transferencia, ¿ok? O una red para transmisión, mejor dicho, transmisión, y una red para recepción. Este es un caso muy común antes con las redes más antiguas, ¿vale? En el que utilizábamos un canal para transmisión y como las redes eran tan lentas para no saturarlo y poder interpretarlo de mejor manera, tenemos entonces otro canal para la recepción. Sin embargo, para que esto funcione correctamente, todos los dispositivos deben estar conectados a ambas redes. Ah, ok, ahora sí me queda más claro. Y hay algo interesante con la topología de anillo y doble anillo, que es que el dato no se transmite directamente al dispositivo, sino que en el caso de que inicie acá, pasaría de este dispositivo a este, de este a este, de este a este, de este a este, hasta que llegue acá nuevamente. Si el mensaje va para acá, pasaría primero por estos dos dispositivos. Estos son topologías que son antiguas, ¿verdad? Pero que aún se pueden utilizar en redes que son más privadas y que no necesitan acceso a Internet. La única manera de mantenernos seguros de cualquier ataque, pues es desconectarnos de Internet. Esa es la manera más viable. Y entonces cuando hay información que quieren tener bastante seguras, que quieren minimizar los ataques, comúnmente se hacen este tipo de topologías de panillo. Y son muy seguras estas de doble panillo. Vale, ahora sí aclaraste mi duda. Gracias. Perfecto.